¿Qué haces? ¿Por qué lo mueves? Porque hay que ahorrar. El gasoil está a 1,70 €, tío. No arranca. Hola, soy Johnny Rex. Pues voy a enseñar cómo cambiar la bomba de gasoil de este BMW 525D 163 caballos. Aquí tenemos la primera bomba, la bomba del depósito. La compré de marca Peerburg, que te viene con el filtro y con una abrasadera. El filtro es muy importante. Okay, la cambiaremos porque el coche me dejó tirado, porque se ve que funde el fusible 22. Ahora os enseñaré dónde está el fusible y cambiaremos a ver si está cruzada la bomba. Meteremos la bomba nueva y después volveremos a meter un fusible de 25 otra vez, a ver si lo vuelve a fundir. Si lo vuelve a fundir en 30 o 40 segundos, cambiaré la otra, la auxiliar. Que igualmente te va a cambiar igual. Hola. Ay, empújame. Yo hice unas pruebas antes de esto, en 5 minutos lo detecté. Mira, ven. Si vienes aquí en la guantera, los BMWs tienen estos dos conectores. Estos están así, pam y pam, ¿vale? Tú lo abres y se te cae la caja de fusibles. Está chulo, ¿eh? Pues el número 22, que ves que está sacado, aquí tengo uno de recambio, y el original es este. Se veía así, fundidísimo. Y dije, vale, puse otro de 25, lo fundió. Al momento, a los 20 segundos, yo puse contacto, se escuchó la bomba y dije, hostia, ya se escucha la bomba, debería arrancar. Le di a arrancar y volvió a fallar, o sea, no arrancaba y digo, hostia, qué cosas más raras. Cuando volví a mirar el fusible se volvió a fundir. Así que procederemos a cambiarla. El asiento se saca muy fácilmente. Si estuviera metido el asiento, aquí solo tiras para arriba de delante, tiene grapas y sale. Tiene grapas que entran aquí. O sea, solo tiras para afuera y ya está, ya sale el asiento. Full piel. Aquí está la bomba. Yo tiré de esto para arriba y esto lo rompí. ¿Ves que ahí está puesto bien? ¿A ver, tienes dos o qué? Ajá. Aquí hay tornillos de destornillador. Simplemente es una tapa. Que viene esto metido en la tapa para que no haga ruido. Comprobé este conector para ver si llega corriente y llegaba corriente. Menos de la que tocaría, me llega a 10 voltios con algo. Supongo que es suficiente. Quito el conector eléctrico. Como lo has quitado no lo he visto, pero bueno. Mira. A ver. ¿Tú ya lo habías quitado antes? Sí. Antes sí. ¿Lo ves? Y aquí tengo que quitar esta abrazadera y esta abrazadera. Y tendremos que quitar esta porquería de aquí, que va roscada. Con mucho cuidado porque como puedes ver, el coche se desintegra, mira. Claro, si tú tiras como un retrasado, es posible que petes esto o esto. ¿Has visto? Madre mía. Bueno, esperemos que luego tengamos otras abrazaderas. Tengo. Yo compré de Parkside. No, lo que me da más rollo es este. A ver si puedo quitarla sin enseñarla mucho. Mucho dinero. Mira, toma por culo. A ver, falta sacar el tobillo. Eso. Puta madre. Igualmente cuando acabamos, meteremos diagnosis. Volveremos a leer los fallos porque no los borré. Para que se vean en el vídeo. Y a ver si ayuda a alguien también, que le pase lo mismo. Hostia, o sea que esto no se abrió nunca. Es la bomba. ¿Quién coño lo va a abrir? El push de Moon. Vamos. XD. Este me molesta un poquito. Tengo miedo, ¿eh? A ver, la posición es así, ¿vale? Esto para allá, esto así y esto así, ¿eh? No nos olvidemos. Cojones. Hostia puta, tío. Tú piensas que es un espacio cerrado. Cosa más rara. Explícanos un poco lo que haga, lo que estés haciendo. Seguramente aquí está la boya. La fucking boya. O algo, aquí hay algo. Y tiene que ser la boya. Pero como la boya no sale, no sé si tengo que desconectar de aquí. ¿La ves? Esta molesta. Sí, por eso. Este es el detector de nivel. Esto es lo que te indica cuánto gasolina tienes, porque esto flota. Ya, por eso se llama flotador. ¡Wow! ¿Lo ves? Sí. Y en el otro lado tiene que tener otro. A ver, lo voy a apretar. Aprieta. ¿Ha hecho clic? Uy, ha hecho clic.
A ver, salir sale, pero... Puede salir, sí, puede ser. Oh my god. Aguanta la linterna. Bueno, vente fuera. Mira esto. ¿Qué quieres? Esto es lo que lleva. Yo llevo solo gasoil low cost. Esto es lo que hay. No es para tanto. Aquí hay conector. Normalmente este es negativo o positivo. Y el otro es el otro. Nice. Tengo que tener cuidado que como se pete uno de estos, pillará aire y fallará igual, ¿eh? ¡Opa! ¿Lo ves esto? ¿Qué es eso? Está derretido. Aquí está el fallo. ¿Lo ves, no? Está hinchado. Mira, ¿ves? Esto sería normal. Como está aquí, debería estar aquí. Y como puedes ver, esto está quemado. La bomba está cortada, un cortocircuito. Es que esto está como fundido. Mira. Se ha calentado tanto que me ha derretido. Mira. ¡Fua! Wow. Mira. Mira. Wow. Da Putin. Bueno, a ver si el fallo viene de aquí, de Sí, puta madre. Solo que tengo que arreglar el conector este. ¿Cómo lo vas a arreglar? No sé, ahora veremos. Que tengo que averiguar cómo se saca. Toma. A la verga. Pero no tenía mucha porquería para que digas, es que ha chupado porquería, se ha toponado y se ha reventado la bomba, ¿no? Entonces esto es fallo de la bomba en sí y ha dicho, adiós papi. ¿Y esto cómo coño sale? He visto un vídeo que el tío lo calentaba, ¿eh? Para salir. Sí. Si no, no podía sacarlo. Sí. Vale, para poder sacarlo, lo que hicimos es meter en cada parte donde tiene una pestañita que tiene 3, como aquí, ¿se ve en el vídeo? He puesto un destornillador forzado en cada lado, ¿ves? De diferentes tamaños, da igual. Y por detrás, con una barra y con un martillo, hacemos una simulación. Le dimos pam, 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 hasta que salió. No hay más. Es insistir. Hemos tardado, ¿qué hemos tardado? Media hora. Media hora porque no sabemos cómo iba. Y ahora sacaré esto para arriba, a ver qué coño pasa. Ok, mirad cómo está esto, loco. Y mira que la gente en los foros dicen que hay que cambiar estas bombas porque todas fallan. Y yo quise cambiarla, pero dije, si funciona, ¿para qué tocas? ¿Sabes? El típico pensamiento, si funciona, no lo toques. Pues mira, me quedé tirado unos meses más tarde. Ahora tendremos que sacar el tubito este y hacer todo a la inversa. Ahora veremos si podemos hacerlo a la inversa, sin romper nada más. Uah, ni se ha movido, ni nada. Toma. ¿Has visto? Joder. Qué rápido. Yo ahí tirando como un gilipollas de ella. Como puedes ver, esto ya está lleno de tubo gasoil. Si tiras fuego no pasa nada, ¿eh? ¿Y eso cómo se va? ¿Cómo se aprieta? Mira, esto... ¿Te acuerdas que tú te reías de mí? ¿Que por qué compras mierdas de estas? Sí. ¿O de estas? Bueno, pero ya... Ah, ¿tienes dos de estos? Ahora tengo dos. Madre mía. Antes no tenía ninguna y ahora tengo dos. Ahí. Bueno, y ahora este tubo, como hemos dicho, para no olvidarnos. Está resuelto. Está duro como una piedra. Esto primero quiero ver cómo está el cable. A ver qué me dice el cable. El cable te dirá cómo está la cosa. Hostia. Lo vamos a dejar así. Sin plástico y sin nada. Anda, que le folla. Supongo va así a presión. Qué chapuza, ¿no? Yo qué sé. ¿Y el otro? Si quieres poder, puedes, creo. No. Pues sí. ¿Por qué no? No sé. Yo creo que sí. Esto tiene posición aquí. Pero esto no cabe dentro de su boca. ¿Qué es solo poner? No tiene ningún... Es una goma aquí y ya está. A saber lo que va a aguantar. Como se nota que es aftermarket. Vamos a montar, ¿no? Y que no se te salga La chupona. la chupona. La posición que nos ha costado es
Esta es la posición. Lo vuelvo a sacar, ¿eh? Sí. Así, mira. Está sacada. Mm. Ha hecho clac. ¿Has visto, no? Mira. Mira. Mm. ¿Vale? Sí, sí. Y en el otro lado más lo mismo. Sí, ya te lo he dicho, pero no me haces caso. Has dicho tú una puta mierda, has dicho. Ahora, mira. ¿Vale? Ya está. Mm. Y ahora se me ha manchado esto de pelos de gatos que tenía el dueño anterior. Porque yo no subo gatos al coche. Bueno, a ver cómo ponemos esto. Putos gatos de mierda. Lo que hay que buscar ahora es la posición del resto. El cacharro este que va hacia abajo Sí. lo meteremos en la parte redonda. O sea, donde hace así. A ver. Una U. ¿Ves que hace una U? Y la parte negra, Sí. lo que tengo yo duda. Yo lo tiraría por encima y ya está. Yo creo que eso no hace nada. Simplemente tiene que estar metido y yo tomo por culo. Sí, lo dejaría así como está ahora, tal cual. Y también hay que meter, como decía el tío ese, el sello. Qué pesadilla con el sello de los huevos. Aquí, así. Supongo que decía que dejarlo así, ya montado. Solo que este tubo da por culo aquí. Hay que sellar el tello. Con el sello de los huevos, sí. Puta que los parió. ¿Esto lo vas a apretar también con... dándole golpes o no? Qué remedio. Espero que haga bien de Espero, sello. sí, espero que haya quedado bien el sello. Hostia, aquí también tiene sello. Pon el sello, va. ¿Y el tello dónde va? El tío, ¿cómo era? El pollo con un cuello, ¿cómo era? Eres el ligamento que va de los cojones al cuello. Ah. ¿Que te ha hecho gracia o qué? Pensaba que era la polla hasta el cuello. Ah, no. No sé si he pillado. Bueno, ya tenemos esto montado. Y ahora, ¿qué nos toca? El sello. ¿Qué es eso? Hay que meter un fusible de 25, que es lo que llevaba. Ajá. Y el número 22. ¿Ese es nuevo? Este es nuevo, sí, es nuevo. Y a ver si... A ver si funde o no funde, ¿no? Hay que arrancarlo, ¿no? Ahora. Le ponemos contacto, si tiene que escuchar las bombas. Aquí está, el número 22. ¿Qué crees que arrancará? Yo creo que no. Hijo de puta. Porque le falta sello. Mira lo que tenemos liado por aquí, ¿eh? Para una mierda de estas. Todo esto lleno de herramientas. Venga, deja un comentario ahora mismo si piensas que arranca o no. Arrancará, arrancará. La cuestión es cuánto tiempo estará arrancado. Bueno, también podéis hacer esa apuesta. Contacto. Uy, 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 uy. Serán muchas cosas raras, ¿eh? Cuando tenía el fallo, se me quedó encendido el DDE y la espiral. Este. ¿Cuál? Este. Ah, vale. Y no se me iba. ¿Qué cosas, no? Sí, sí. Vale. Esta es la otra bomba que está debajo del asiento. ¡Wow! ¡Wow! ¿Te gusta cómo suena o no? Suena brutal. Suena diferente, ¿no? Antes no sonaba así. Momentáneamente está solucionado porque el fusible no se calienta y no se ha vuelto a fundir. Esto es por el diferencial demasiado corto, por eso volvemos a cambiarlo. Esto es por la bomba, mira, C7, sensor del tanque 1, lado de la bomba de combustible. Está mal traducido, obviamente. Defecto interno de airbag, esto está perfecto. Sensor térmico de defecto inicial de aceite, está perfecto. Ya está. Me di cuenta por esto. Y después estaba también fallos de motor y ponía que el rail, sistema de presión de combustible de rail, que había presión demasiado baja. Vamos, que no le llevaba combustible. Miré por foros y dije, vale, la gente dice siempre que las bombas estas petan, sobre todo las de depósito. Cambié la bomba y aquí estamos. Si es que los suscriptores no quieren aprender nada, tío, tienen que preguntar, tienen que chatear ahí, tú, ¿qué me pasa esto, lo otro? ¿Qué opinas sobre esto? Hostia, que esto es una mierda, hostia, que tu diagnóstico es una porquería, pues recomiéndame una tú mejor. Interactúa conmigo, loco. Dime algo, dime feo, perra, guapo. Corta, corta.